un par de minutos en comenzar, pero queremos ya en honor a la hora dar comienzo a esta jornada. Estamos muy felices de poder conectarnos con ustedes. Vemos que hay varias personas conectadas de la red. Tenemos algunos invitados, expertos en epidemiología y en suicidio. Así que tenemos una linda jornada para hoy día. Está participando también algunos integrantes que participaron también en la creación de este informe. Así que desde MinSal vamos a exponerles los resultados de la década que hemos encontrado para poder compartir con ustedes. Voy a dejarlos también inicialmente con la jefa del Departamento de Salud Mental, con la doctora Cintia Zavala, para que haga las presentaciones y los saludos también de nuestras autoridades. Bienvenidos a todos y a todas. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar conectados. Tenemos una audiencia bien importante. Quiero agradecerles a todos por la presencia acá, por estar en el fondo en esta oportunidad en que estamos dando el lanzamiento de un producto bien importante para nosotros como departamento y como Ministerio de Salud. Este es un trabajo importante que se ha hecho en conjunto entre los departamentos de salud mental de la Subsecretaría de Salud Pública, el Departamento de Epidemiología, la Subsecretaría de Redes, las unidades de salud mental, tanto de Dijera como de IVA. La data que estamos mostrando hoy día es un resumen de los últimos 10 años, el informe de la década de mortalidad por suicidio, que Bert Kenfe, profesional del Ministerio, nos mostrará a continuación. Nos va a ayudar y nos ha insumado en términos a poder construir las distintas instancias de intervención en relación a suicidio en el país. Creemos que la monitorización de suicidio, que es una de las tareas en las que hemos estado trabajando en los últimos meses fuertemente, es una herramienta invaluable para poder hacer un adecuado seguimiento e intervenciones oportunas en relación a este tema. A continuación, luego de la presentación de Bert, del informe de mortalidad de la década, que nos va a permitir situarnos en la situación de Chile, poder hacer una comparación en relación a distintos grupos etarios, en relación a género, por grupos territoriales, que si bien tiene algunos elementos que vemos se repiten en la literatura internacional, también nos permite relevar elementos que son propios de nuestro país. Voy a mostrar brevemente información preliminar, no es información validada. Ustedes saben que la información de mortalidad por suicidio tiene un desfase temporal en relación a lo que ha pasado estos últimos, desde el término del informe de la década, 2021-2022, en una secuencia temporal más amplia para poder darle perspectiva, de manera de insumar además la conversación con nuestros expertos, de manera de poder discutir cuáles pudiesen ser las distintas intervenciones novedosas que tendríamos que implementar en este tiempo. Finalmente, la data, la vigilancia en salud pública, tiene su rol central en el apoyo para la construcción de política pública. Hablar de suicidio en muchos espacios es visto de una manera muy tabú. Todavía en muchos espacios la gente piensa que hablar de suicidio hace que la gente se suicide más. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que mirar los datos y hablar de suicidio nos permite construir de una manera sintónica, armónica, concordante a la realidad, políticas públicas que más bien nos ayuden a prevenir el suicidio y a intervenir oportunamente en las personas, en las familias, en los grupos humanos donde este evento ocurre. Dentro de la salud mental, el suicidio es una causa de muerte muy importante y es una causa de muerte que siempre es evitable. Por lo tanto, las intervenciones en relación al suicidio cobran una importancia particular y desde ahí es que un objetivo central para nosotros en este espacio
en la incorporación de la academia y en la incorporación de otras personas a esta discusión, es poder mejorar las intervenciones y con la data que estamos levantando, generar nuevas intervenciones hacia el futuro. Así que muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Tenemos el saludo de las autoridades, el subsecretario de Salud Pública y el subsecretario de Redes Asistenciales. Y bienvenidas a esta jornada donde se comentarán los principales resultados del informe de mortalidad por suicidio entre el año 2010 y 2019. En el caso de Chile, como en gran parte del mundo, la mortalidad por suicidio es un grave problema de salud pública. De esa manera ha sido priorizado en la Estrategia Nacional de Salud y múltiples estrategias, como el Plan Nacional de Prevención del Suicidio implementado desde el año 2013. Particularmente es un problema de salud pública relevante en población joven, entre 15 y 29 años, donde vemos cifras que son particularmente alarmantes y de las cuales tenemos que hacernos cargo. La Organización Mundial de la Salud ha destacado que la vigilancia y registros que cuenta nuestro país en términos de suicidio y mortalidad son de alta calidad, y esos son elementos con los cuales tenemos que trabajar de manera activa para, por ejemplo, identificar dónde están aquellos puntos donde hay más eventos de suicidio para que podamos avanzar de manera clara en su prevención. De esta manera, quiero invitarles a que esta jornada sea un espacio de reflexión con respecto a cuál es la situación que vivimos en el país sobre este grave problema y sobre todo de ponernos al trabajo desde la salud pública y las redes asistenciales para disminuir decididamente el impacto que tiene el suicidio en nuestro país. Agradecemos las palabras y el saludo de bienvenida que nos da la autoridad, y también tenemos el saludo del subsecretario de Salud Pública. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales sabemos que las estrategias orientadas a la prevención e intervención oportuna presentan un alto impacto en la disminución de la mortalidad asociada. Por lo anterior, nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las estrategias de prevención del suicidio mediante la gestión de procesos integrados en red que apunten a la promoción de la salud integral, la detección temprana de personas en riesgo, el acceso oportuno a la atención y favorecer la continuidad de cuidados. El suicidio es un fenómeno multicausal. Por lo tanto, la necesidad de potenciar acciones intersectoriales con un enfoque integral, transversal, que involucre a los distintos actores de nuestra sociedad debe ser una prioridad. Este documento entregado por el Departamento de Epidemiología nos permitirá avanzar respecto al análisis del suicidio en Chile, y con esto podremos trabajar en conjunto con nuestra red de salud para garantizar el bienestar psicológico de quienes lo necesiten y así prevenir la mortalidad por esta causa. Considerando lo trascendental de la temática que aborda esta jornada, tenemos justamente las palabras de la autoridad que respalda la necesidad de avanzar y de trabajar en pro de la prevención del suicidio. Ahora vamos a dejar con Cintia, que va a dar el inicio de las presentaciones para avanzar en esta actividad, de acuerdo al programa. La idea es que en este momento Bert Kenfe, quien es psicólogo, epidemiólogo, profesional del Departamento de Salud Mental y también del Departamento de Epidemiología, nos va a mostrar los principales hallazgos del informe de mortalidad por suicidio de la década. Posterior a ello,
haremos la presentación de los expertos que nos acompañan, y para iniciar la discusión, brevemente yo presentaré la data del 2017 a mayo del 2022, de manera de poder tener, junto con la data de la década anterior, los últimos datos para poder insumar la discusión. Desde aquí, en el fondo, invitamos a todos los participantes a través del chat a enviar sus preguntas, de manera de poder interactuar y poder tomar tanto las preguntas como los comentarios que pudiesen tener en relación a esto. Así que dejo con ustedes a Bert Kenfen. Muchas gracias, doctora Zavala. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lo que vamos a revisar, lo que voy a mostrar ahora son los principales hallazgos, algunos extractos del informe. El informe tiene como por objetivo, lo vamos a revisar un poco más adelante, dar información al respecto. El alcance busca que sea tanto para entes técnicos como para personas que estén interesados. Este reporte tiene una característica bien especial, que es que participan, fue construido desde varias partes del ministerio. Por lo tanto, el insumo y el aporte de las distintas miradas se ve reflejado en las distintas consideraciones que están y que vamos a revisar brevemente. Participaron el Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades, el Departamento de Epidemiología del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública, el Departamento de Estadística e Información de Salud del DEIS, la Unidad de Salud Mental de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Departamento GES, Redes Complejas y Líneas Temáticas. El objetivo de este reporte, como ustedes pueden ver, es describir el estado de situación de las muertes por suicidio en nuestro país durante la última década con información validada. Por eso el periodo va desde el 2010 hasta el 2019. La información de mortalidad tiene un periodo en el cual se revisa y se vuelve a validar por parte de los expertos internos del DEIS, acá en el ministerio. Esto es parte del proceso habitual que asegura la buena calidad de la información. Este reporte incluye las diferencias entre las tasas en tiempo y algunas de las principales variables sociodemográficas en Chile. Vamos a revisar de nuevo rápidamente. La idea es que ustedes puedan meterse y revisar el reporte, donde aparece la información con más detalle para que ustedes puedan revisar. Se describe el fenómeno de la mortalidad en términos sociodemográficos, incorporando las diferencias por el sexo y edad. Analiza en parte las tendencias temporales y sus cambios durante el periodo en estudio. Evalúa y se aproxima a establecer si es que hay estacionalidad o patrones temporales repetitivos. En el informe se habla con detalle, se analiza con detalle los métodos utilizados para cometer suicidio. Y finalmente cerramos con un breve análisis de la distribución territorial, ya a nivel regional. Solo para mostrar como antecedente, en el último reporte de información que salió recientemente de la OMS, la última información validada por parte de la OMS, los datos son hasta el 2019, sino el reporte es de este año. La realidad de Chile nos ubica un poco cerca de la mitad, si es que nos hiciéramos como un ranking de los países, un poco más abajo, con una tasa de 8. Ligeramente más abajo que el promedio mundial, muy ligeramente. Y por lo tanto nos ubica no como muchos piensan todavía como el top 1 o que estamos en las peores situaciones epidemiológicas respecto al suicidio. Eso no es así, y la información de la OMS, tanto como nuestra información, también va en esa dirección. Cuando miramos...
Cuando miramos las tasas de suicidio en los habitantes de 5 años y más en el periodo de análisis, lo que se observa es que en general hay una disminución. Esa disminución, al analizar la tendencia completa de todo el periodo, es estadísticamente significativa. La tasa en ambos sexos es al comienzo de la década es de 12,5 y terminamos al 2019, de nuevo el último año con información validada de mortalidad, con una tasa de 10,6 por 100.000 habitantes. Las diferencias que observamos entre hombres y mujeres es un fenómeno que replica lo que ocurre internacionalmente, pero es un poco más marcado. La razón entre hombres y mujeres, la tasa de suicidio, si ustedes alcanzan a ver, en el comienzo de la década era aproximadamente 1 a 5. Y al final de la década es aproximadamente 1 a 4. Aún así, de nuevo replicando lo que ocurre a nivel internacional, el suicidio es más, las tasas de suicidio son más altas en hombres que en mujeres. Eso como una de las primeras análisis y de la tendencia. Al analizar las tasas crudas, es decir, cuando uno toma el número y lo divide por la población de todo el periodo, notamos que hay una diferencia bastante marcada, como ya lo mencionaba, entre las tasas crudas de mujeres y hombres. Es bastante llamativo que la distribución de los hombres se mantiene relativamente pareja hasta la población aproximadamente hasta los 70 años, donde hasta los 69 años aproximadamente donde empieza a subir. En comparación con las mujeres, que las mujeres presentan una tasa más bien estable desde los 15 hasta los 60 años cuando decae, mostrando una tendencia opuesta en la dirección entre hombres y mujeres. Si bien la tasa más alta es en la población mayor con 80 años y más, en números brutos, el grueso del número de suicidios se produce en hombres entre los 20 hasta los 34 años. Ahí es cuando se produce el número más importante. Bueno, claramente no tiene más o menos una pirámide, pero bueno, tiene forma de pirámide, muestra las diferencias tanto en la distribución de los grupos etarios como en la presencia de el suicidio mismo. Al comparar estaba revisando algunas de las preguntas. Vamos a responder más adelante. Bueno, terminando la presentación, respondemos a las preguntas. Súper, gracias. Cuando se hace la comparación entre los dos quinquenios para poder incorporar información ya de la tendencia a lo largo de los tiempos y cortar esta década en dos, lo que vemos es que, bueno, nuevamente, esto es como un poco el gráfico anterior que vimos, pero ya ahora con un corte de tiempo. Por lo tanto, al revisar cuando vemos las evoluciones de las tasas entre hombres y mujeres, vemos que, en primer lugar, los hombres presentan nuevamente tasas altas, bastante parecidos entre el quinquenio 2010 al 2014, en comparación con 2015 a 2019. Sin embargo, la buena noticia es que, si bien son tasas más altas comparativamente que las mujeres, prácticamente en todos los grupos mostraron disminución. Es decir, prácticamente todos los grupos, excepto en el grupo de 50 a 54, como vemos acá abajo, y en el grupo de 45 a 49, hubo un cambio, una disminución en la tasa de
suicidios en el grupo de los hombres. De forma más o menos esperable, en los grupos que presentan tasas más altas, esta disminución es más marcada. Eso suele suceder cuando hay casos o grupos que se comportan de forma muy distinta o muy elevada en comparación con lo que la mayoría le ocurre. Y entonces la mayoría de los grupos extremos vuelven a comportarse, a parecerse un poco más al promedio. Eso es lo que efectivamente vemos en el grupo de tasas más altas, como son los hombres sobre 65 años y más. En tanto, en el caso de las mujeres, al comparar el quinquenio 2010-2014 con el 2015-2019, lo que vemos es que prácticamente la tendencia se mantiene muy estable y no hay grandes diferencias en la mayoría de los grupos. No se puede distinguir que haya habido un descenso importante, así como tampoco un aumento. El grupo en el cual llama más la atención es en el grupo de 50 a 54, donde las mujeres durante el 2010 al 2014 presentaron una tasa más alta de 6,6 por 100.000 habitantes y en comparar con el 2015-2019 esta baja a 4,3 por 100.000 habitantes. De nuevo, este grupo, al comparar los quinquenios, no todo el periodo completo, los años, es el que presenta una disminución más evidente. Al analizar las tasas por regiones, este análisis, bueno, la distribución de los cortes no está tan claro. Lo que busca es básicamente tratar de diferenciar lo más posible, marcar lo más posible las diferencias. Se le llama cortes de Jenks. Se ocupa en análisis geográficos y de nuevo lo que busca es precisamente, incluso en grupos que en número podrían parecerse un poco, trata de establecer mayor diferencia. Por eso esta distribución no es tan pareja. Es precisamente para hacer más visibles las diferencias que podrían existir. Y lo que podemos revisar es que en el periodo completo del acumulado 2010-2019, la región del Maule es la que presentaría tasas más altas. Y en comparación con la de Tarapacá, que sería la que presentaría tasas más bajas en comparación con el resto de Chile. Este fenómeno, que esta información está en el informe, está contenida como tabla, es interesante también mirarlo en el proceso como el cambio en el tiempo. Y eso es ver si es que esa diferencia es estadísticamente significativa. Ese cambio en el tiempo, en el fondo ver cómo es que son las tendencias, cómo que han ido evolucionando desde el 2010 a 2019, es el que se captura al estimar el promedio de porcentaje de cambio anual. Es decir, se toma el comienzo del periodo por regiones, del 2010 hasta el 2000, y se compara con la tendencia final al 2019, considerando si es que hay cambios y quiebres en la tendencia. Que es lo que vamos a revisar ahora. Al evaluar la tendencia por región, analizando el cambio estadísticamente, si es que existe o no cambio estadísticamente significativo en las regiones, se observa que todas las regiones que presentaron cambio estadísticamente significativo fue una tendencia a la baja. No todas las regiones, al comparar la tendencia desde el comienzo hasta el final, presentaron valores a la baja, pero todas las que presentaron un porcentaje de cambio anual, un promedio de porcentaje de cambio anual estadísticamente significativo, fueron a la baja. ¿Ya? Y esto es lo que se presenta en este mapa. Las que están pintadas con este marrón, con este café rojizo. Si ustedes se fijan, es Arica, Parinacota, perdón,
las que están marcadas al revés, la verde, es Antofagasta, la región metropolitana, Ñuble, Los Lagos y Magallanes. Todas esas regiones obtuvieron cambios estadísticamente significativos a la baja. Y ese cambio estadísticamente significativo, el porcentaje es a la baja. Esto se interpreta de la siguiente forma. Antofagasta, en comparación el 2010 al periodo 2019, presentaría un promedio de cada año de 3,5% de disminución por año. Eso es la comparación de la tendencia completa del 2010 hasta el 2019. En la región metropolitana tenemos un promedio de porcentaje de cambio anual de un 2,5, es decir, cada año desde el 2010 hasta el 2019 iba disminuyendo en promedio un 2,5%. Ñuble, que aparecía realmente con tasas relativamente altas, es la que presenta la mayor disminución, con un porcentaje promedio de cambio anual de menos 6,5%. Es decir, cada año fue disminuyendo un 6,5% en promedio. Finalmente, disculpen, Los Lagos presenta un promedio de porcentaje de cambio anual de menos 2,4%. Magallanes presenta un promedio de porcentaje de cambio anual de un 2,9%. Esta metodología, lo que se realiza estableciendo con estos análisis de series de tiempo, en el fondo permite y también da la flexibilidad de establecer si es que hay cortes o quiebres en las tendencias internas, pero no es lo que se observó en el periodo en análisis, en las regiones. Solo lo último que quisiera comentar es que hubo efectivamente una región que presentó un promedio de porcentaje de cambio anual positivo, fue Maule, Maule y Aysén. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. ¿Qué significa? Que el porcentaje o el aumento no alcanzó a ser considerado más allá de lo que pudiera ser explicado como una tendencia que pudiera ser lo suficientemente marcada, explicada por el error. Como último aspecto que está presente dentro del análisis que vamos a mostrar hoy, antes de dar el paso a la doctora Zavala, es el análisis de la tendencia mensual de las muertes por suicidio en el periodo 2010-2019. En el fondo, en esta tendencia existe una estacionalidad, existe un periodo, un fenómeno que se replique año tras año de forma periódica, y eso está evaluado de dos formas distintas. La que ustedes ven aquí es un gráfico de cajas y bigotes, y lo que muestra es básicamente la distribución de los 10 años. En el fondo acá considera los 10 años que están contenidos, y lo que se observa en esta caja es que allí considera el 50% de la distribución. Y la línea de acá es la mediana. Y lo que se observa es que hay una tendencia relativamente marcada, donde se observa que desde los meses de febrero hasta julio hay una tendencia bajo la mediana de conteo por mes. En el fondo, la mitad de los meses están bajo de la mitad de la distribución de todos los meses desde el 2010 hasta el 2019, y esos se concentran entre los meses de febrero y julio. Desde julio en adelante se observa que hay una subida en agosto que se consolida en septiembre, y nuevamente sube hasta llegar a diciembre y enero, que es donde se concentran los números más altos del conteo mensual.
de muertes por suicidio en todo el periodo 2010-2019. Al hacer un análisis un poco, al hacer un análisis con series de tiempo, un análisis ARIMA, esta relación se ve también confirmada. En el fondo existe una relación entre la secuencia de los meses y esta estacionalidad también estaría confirmada desde el punto de vista estadístico. Sería estadísticamente significativa la relación que existe. Bien, esos son los principales hallazgos que son parte del análisis entre el 2010 al 2019. De nuevo, es con la información que se encuentra validada por parte del DEIS. Y el detalle, estos son los principales hallazgos. Parte de lo que aquí también aparece en el reporte, en el informe de la década, son los análisis, estos análisis de serie de tiempo, el detalle del método y las tablas con información de los quiebres por sexo y edad, que en el fondo es información que puede ser interesante para informar respecto de los procesos o de aquellos que requieren más atención. Un grupo que deberían ser especialmente focalizados. Eso. Muchas gracias, Bert, por esta presentación. Voy a presentar en este momento, entonces, para introducir a la mesa de discusión a los dos expertos que nos acompañan, y les voy a agradecer su presencia acá. Primero que nada, al doctor Álvaro Jiménez, quien es psicólogo de la Universidad de Chile y doctor en Sociología de la Universidad de París. Él es académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad del MIDAP y del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y más. Así que bienvenido, Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar presente hoy día con nosotros. Y voy a presentar además al doctor Gonzalo Valdivia, quien es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica, especialista en salud pública y medicina interna. Tiene un Honorary Research Fellowship en epidemiología en King's College en Londres, y es jefe de la División de Salud Pública y Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él además es profesor titular de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, director del Magíster de Epidemiología e integrante del Consejo Asesor COVID-19. Ha tenido distintas representaciones ante organismos sectoriales, gubernamentales y no gubernamentales en relación a su área de especialización, ¿cierto? Salud pública y medicina interna. Así que agradecemos también al doctor Valdivia por aceptar la invitación y por estar presente en esta instancia con particular cariño, ¿cierto? Fue profesor mío mucho tiempo. Muchas gracias, sí, te saludo. Gracias por la invitación. Entonces, yo les voy a proponer, ¿cierto? Como estructura, ¿no? Que en este momento yo voy a presentar muy brevemente, a petición de varias personas en el chat, ¿cierto?, cuáles son las principales conclusiones del informe, y voy a presentar, simplemente para dejarlo sobre la mesa, la data de estos últimos 5 años, para poder mirar en perspectiva lo que ha pasado con el tema del suicidio durante la pandemia. Y luego le daremos un espacio a nuestros dos expertos, a Álvaro primero, a Gonzalo posteriormente, para que puedan comentar toda esta información presentada, y de forma posterior abriremos la discusión. Entonces,
Perfecto. ¿Se ve, me podrían confirmar si se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. De la información que acaba de presentar, que se acaba de presentar en relación al informe de la DECA, el cual va a estar disponible para que todos ustedes puedan mirarlo, tengan acceso a él, se desprende, ¿cierto?, que el suicidio sigue configurándose como una importante fuente de carga de enfermedad y de mortalidad para la salud pública en nuestro país. Yo creo que eso es lo primero que es importante relevar. Y para ponerlo en números, en Chile aproximadamente 1.800 personas mueren anualmente por suicidio. O sea, es una cantidad muy importante y yo debo insistir, son 1.800 muertes evitables. Estas muertes parten muy tempranamente, como se mostraba en el gráfico, afectando a la población. Si bien aumentan con la edad, tenemos registros de niños pequeños que cometen suicidio, y en toda la tendencia los hombres son más afectados que las mujeres, la tasa, y esto va aumentando con la edad. Nosotros además podemos ver acá que en la última década en Chile la tasa de mortalidad por suicidio ha disminuido, luego de una curva ascendente muy potente que ocurrió entre el 2000 y el 2010. En ese sentido, y si bien existe variabilidad en relación a grupos etarios, a la distribución geográfica y en relación a género, podemos ver que al comparar la década completa, la tasa en 2010 se inició con 12,6 muertes por 100.000 habitantes y luego esta década termina con 10,6 muertes por 100.000 habitantes. O sea, efectivamente en la última década hay una disminución de la tasa. Y esa tasa tiene los descensos más importantes en una población que fue particular foco de interés en la década del 2000 al 2009, ¿cierto? Que son los adolescentes de 10 a 19 años, y que de hecho es lo que en ese minuto gatilló que la mortalidad por suicidio adolescente entrara como un indicador dentro de la Estrategia Nacional de Salud de la década que está terminando actualmente. Como mencionaba previamente, si bien las diferencias por sexo son evidentes y no son exclusivas de nuestro país, sí podemos ver que en Chile la mortalidad de hombres en relación a mujeres es mayor que la descrita internacionalmente. En general se describe una tasa estandarizada de 2,3, en Chile llegamos a 4,6, o sea, la diferencia en el mundo es alta, más del doble de hombres se suicidan en relación a mujeres, pero en Chile es 4,6 veces más. Por lo tanto, se justifica el generar políticas que sean focalizadas dentro de este grupo de población. Y esto es particularmente dramático en la medida en que la población masculina aumenta. Sobre los 70 años esta data aumenta. Finalmente, si bien esto también es parte de lo reportado internacionalmente, la estacionalidad en relación al fenómeno del suicidio tiene la importancia de este informe que nos confirma que también ocurre en Chile. Hay meses específicos y fechas específicas en las cuales la mortalidad por suicidio aumenta y se focaliza también el mayor riesgo de suicidio desde el punto de vista poblacional, se concentra entre agosto y enero, y este fenómeno se repite a lo largo de los años. A continuación, lo que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Esto es datos desde mayo del 2017 hasta mayo del 2022. Yo quiero insistir, esto es data preliminar no validada. La mortalidad por suicidio es una data que debe ser validada a través de procesos específicos. Por eso, en la reportería de salud mental del tablero del DEIS, en la página de estadísticas del Ministerio, ustedes ven data publicada hasta el 2020, ¿no? Entonces, esto es la parte que no está publicada aún porque falta esta validación. Estos son números brutos, ¿cierto?, que nos sirven para poder cuantificar la magnitud del problema. Este es el número de suicidios mensuales. Mayo del 2017, en torno a 190 suicidios mensuales. En las líneas verticales nos muestran los años cerrados. Podemos ver, esta es la línea suavizada, podemos ver que venía, ¿cierto?, una tendencia a la baja, que nosotros miramos, pudiéramos hacer un zoom a cada uno de estos, de los años, podríamos ver que existe, no son iguales, pero existe una tendencia a la reproducción de los patrones, que es la estacionalidad,
que en tasas va bajando levemente. Y aquí podemos ver que en el 2020 se produce una baja muy pronunciada, muy abrupta, ¿cierto? Que se mantiene hasta en el fondo finales, tercer trimestre del 2021, donde se produce una pequeña alza, ¿cierto? Que es parte de lo que quisiéramos entrar a discutir acá. Hallazgos que son, que han sido reportados no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Esto es la misma información, ¿cierto? Pero llevado a tasas de manera de poder hacerla más fácilmente comparable con lo que se ha mostrado en el informe. El informe está en general las mediciones puestas en tasas ajustadas, ¿cierto? En que podemos ver el mismo fenómeno de forma más suavizada, en que hay una baja muy significativa, ¿cierto? Asociada a todo el periodo de pandemia, en que parte de lo que quisiéramos conversar con nuestros expertos y preguntarles acerca de hipótesis por las cuales esto ocurre. Y vemos en este periodo una leve tendencia al alza, no hemos recuperado, no estamos en las cifras que teníamos pre-pandemia, sin embargo, esta tendencia a la baja sufre un quiebre a finales del año pasado y vemos que si bien la curva no tiene la misma pendiente, no tiene una pendiente que haya hecho que se recuperen los valores previos, sí vemos que va aumentando. La línea azul del medio son las mismas tasas que les acabo de mostrar, generales, población general a lo largo de los años, y acá hacemos el desglose por género, ¿no? Hombre-mujer. Siempre las tasas de los hombres son mayores que las de las mujeres, y podemos ver aquí que la curva general, por lo mismo, se parece mucho más a la curva en hombres, en la que vemos este leve aumento que se reproduce en la curva en mujeres. O sea, ¿qué es lo que podemos hipotetizar a partir de esta data? Porque yo insisto, todavía es un periodo de tiempo pequeño, ¿no? La baja se produce en ambos sexos, y esta pequeña tendencia al aumento también se produce en ambos sexos. O sea, no es a expensa solo de los hombres o solo de las mujeres. Y acá, si bien este gráfico no son gráficos agrupados que nos permitan superponer exactamente, son las tasas específicas ajustadas por grupos etarios. Podemos ver que en el grupo de 10 a 14 años ya tenemos mortalidad por suicidio, si bien la tasa es mucho más baja que gracias en el grupo etario siguiente, ¿cierto? De 15 a 19, en que la tasa aumenta significativamente. Y el otro grupo, en que agrupados, probablemente en esta modalidad no se aprecia completamente, pero en que agrupados muy importante es la mortalidad sobre los 65 años, pero que especialmente sobre los 75 u 80 aumenta mucho. Eso principalmente, como pueden ver en el informe de la década, ¿cierto?, a expensas de la mortalidad masculina, ¿no? Se genera una diferencia bien importante entre los hombres que cometen suicidio versus las mujeres, lo cual también puede ser parte de esta discusión, y vemos que se reproduce, quizás no con la misma intensidad, en la literatura internacional. Entonces, con estos insumos adicionales, le doy la palabra al doctor Álvaro Jiménez primero para que nos pueda contar acerca de sus apreciaciones en relación a esto y comentar la información que acabamos de presentar. Doctor Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por la introducción. También muchas gracias, Bert, por la presentación de los datos, y agradezco también al Ministerio por la invitación a conversar sobre este tema tan relevante para la vigilancia epidemiológica, pero también para la política pública y sanitaria en particular. Evidentemente siempre va a ser relevante monitorear y hacerse preguntas respecto a una causa de muerte que, como decía Cintia y Bert, ocurre generalmente en forma temprana. Y además, como subrayaba el mismo subsecretario Cristóbal Cuadrado en la introducción, se trata de una causa de muerte que es evitable, que es prevenible. Yo no estoy en condiciones de ofrecer una interpretación comprensiva, y mucho menos una explicación de los resultados del informe, pero sí me gustaría abrir algunas preguntas, algunas hipótesis, y sobre todo mencionar algunos desafíos que me parecen relevantes a la luz de este informe. Y estos comentarios yo los voy a hacer desde dos lugares, que son los lugares que yo habito cotidianamente. Por un lado, la psicología clínica, y por otro lado, la sociología. Como ustedes saben, la sociología ha sostenido históricamente
que el suicidio es un fenómeno altamente sensible a las fluctuaciones de las condiciones sociales, de las condiciones económicas. Y también se ha caracterizado por sostener la tesis de que el suicidio no puede ser comprendido simplemente como un acto individual, sino que debe ser comprendido como un hecho que interroga la vida colectiva. Y entonces en mis comentarios lo que voy a intentar hacer es hablar sobre esto, de cómo el suicidio, en Chile en particular, interroga nuestra vida colectiva. Paso directamente entonces a comentar algunos de los principales resultados que presentaba Bert y subrayaba Cintia. Sin duda el principal resultado del informe es que hay una tendencia a la baja, ¿no? El número de muertes por suicidio en Chile durante la última década tuvo una tendencia global a la baja. En el chat alguien preguntaba por ahí las razones de esta tendencia, evidentemente la primera pregunta que uno se hace al mirar estos resultados, ¿no? Es difícil ofrecer una explicación de esta tendencia a la baja, pero como les decía, voy a intentar desde la sociología decir algunas cosas y permítanme ponerme un poquito en modo retro. Volvamos a un clásico de la sociología para el estudio del suicidio, el libro precisamente de Durkheim, de Emile Durkheim, El suicidio, donde ahí Durkheim postula básicamente dos cosas. Dice, por un lado, que la variación de las tasas de suicidio es un fenómeno que está articulado a la estructura de las relaciones sociales, a grandes rasgos. Y además dice que estas relaciones sociales varían, se transforman, según, por un lado, los niveles de integración social, es decir, el número y la densidad de nuestros vínculos, y por otro lado, por la regulación social, es decir, la fuerza normativa que orienta la actitud y los comportamientos de las personas. A eso que Durkheim llamaba integración y regulación social, hoy lo llamamos cohesión social, básicamente, ¿no? Y Durkheim ahí también describía un estado de anomia para dar cuenta de un problema de integración social y de desorientación normativa, producto de grandes transformaciones que sufre la sociedad, en particular en su caso la sociedad francesa, a propósito de un proceso de modernización acelerado, crecimiento económico, es decir, cambios rápidos en las condiciones materiales de existencia de las personas. Más de 100 años después de la publicación de ese libro, gran parte de la literatura sociológica sobre el suicidio sigue siendo durkheimiana y pone de relieve estas cuestiones, la integración social y los efectos de los procesos de modernización. Si uno va a mirar la literatura chilena que se ha hecho este tipo de preguntas durante las últimas décadas, no precisamente la última, sino que las anteriores, uno encontraría muchas hipótesis de corte durkheimiano. Por ejemplo, uno de los artículos muy influyentes que se publicó en torno al año 2000 para explicar las tasas de suicidio en Chile del 80 al 2000, era una explicación típicamente durkheimiana que mostraba cómo el suicidio en Chile podría estar asociado a efectos inesperados del proceso de modernización y de crecimiento económico acelerado que vivimos sobre todo durante la década del 90 y hasta el periodo del 2000, ¿no? De hecho, hay algunos estudios que muestran cómo se superpone la curva del crecimiento del PIB, del crecimiento económico nacional, y la curva de la tasa de suicidio, que básicamente son dos curvas superpuestas, que es un fenómeno que llama bastante la atención, ¿no? Entonces, básicamente eso es volver a una hipótesis de la modernización, un fenómeno que ya se ha observado en otras sociedades, como el mismo Japón, y es algo que típicamente se ha denominado como el precio del éxito económico, ¿no? Pero ese tipo de herramientas parecen funcionar bien cuando tenemos un contexto que muestra un aumento de las tasas de suicidio, que fue de hecho como lo que observó el mismo Durkheim o lo que observó este tipo de literatura en el caso chileno, en las décadas anteriores. Pero resulta más difícil de pensar desde esta perspectiva cuando tenemos un escenario completamente distinto, que es el que nos comentó Bert y Cintia, ¿no? Lo que muestra el informe. Un escenario de tendencia a la baja de los suicidios. Uno podría decir, invirtiendo el argumento, bueno, tal vez se podría deber, siguiendo en esta línea durkheimiana, no a un debilitamiento de la cohesión social, sino que más bien a su fortalecimiento. Pero difícilmente podríamos decir que en Chile lo que hemos observado durante la última década es un contexto de alta cohesión social, más bien lo que se observa es todo lo contrario, ¿no? Un periodo de alta conflictividad social. Si uno lee los diarios, ¿no?, de distintos columnistas, uno lo que va a encontrar son más bien diagnósticos que hacen alusión a ese estado de anomia, ¿no? Basta con abrir el Mercurio los domingos y leer las columnas del rector Carlos Peña, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa línea parece no tener mucha heurística, ¿no?, para explicar este contexto en particular de tendencia a la baja. Pero pensemos en otra perspectiva. Miremos los resultados de la última década, 2010-2019, en contraste con la década anterior. Es decir, pongámoslo en perspectiva más larga de las últimas 2 décadas. Y veríamos allí que los principales hallazgos
de la última década evidencian esta tendencia a la baja, pero luego de un aumento ascendente que se registró durante la década del 2000 al 2010, con un pic el año 2008, ¿no? Entonces, si uno considera las dos décadas en conjunto, lo que observamos más bien, si uno tira una línea de tendencia, es más bien una tendencia plana, ¿no? Ahora, lo interesante de este informe, del último informe de la última década, es que nos muestra el análisis que comentaba Bert, ¿no? Nos muestra quiebres de las tendencias en los periodos, y por un lado tenemos que considerar periodos lo suficientemente largos para no generar alarmas respecto a periodos cortos, como típicamente muchas veces ocurre en la opinión pública, en los medios de comunicación cuando se habla del suicidio. Pero por otro lado también tenemos que ver cuáles son las fluctuaciones. Y si uno mira la cosa en perspectiva, lo que uno encuentra es que Chile ha experimentado fluctuaciones rápidas y muy marcadas en sus tasas de suicidio durante las últimas décadas. Ese fenómeno de aumento acelerado y luego reducción, sin duda que es un fenómeno, es el principal fenómeno, la principal pregunta que tenemos que responder. Y para responderla, vamos a tener que juntarnos a conversar distintas personas que vienen de distintos mundos, de la epidemiología, de la salud pública, de la psicología, de la psiquiatría, de la economía, de la sociología. Y esa conversación creo que en Chile todavía no se ha dado, ¿sí? Y espero que este resultado de este informe inviten a esa conversación. Por otro lado, creo que es relevante subrayar de este informe lo que mencionaba Cintia, ¿no? El desmitificar, y Bert también lo mencionaba, desmitificar el relato de Chile como campeón mundial del suicidio, que es algo que todavía escuchamos en muchos medios de comunicación y en la discusión pública acerca del suicidio en Chile, en particular respecto al suicidio adolescente, y que fue algo que se instaló, que quedó muy marcado en la opinión pública luego de la publicación de un informe de la OCDE del 2011, que justamente miraba a Chile desde la perspectiva de la década anterior, ¿no? del 2000 al 2010, ¿no? Que fue donde más aumentamos nuestras tasas de suicidio. Entonces, este informe también supone un desafío, el último digo, un desafío comunicacional importante en términos de lograr desinstalar, desactivar ese mensaje de que en Chile la mortalidad por suicidio ha ido aumentando durante los últimos años, cuando en realidad lo que ha hecho es disminuir y de forma significativa, ¿no? Uno de los resultados que me parecen más interesantes tiene que ver con la reducción de las tasas por suicidio y su relación con grupos etarios específicos. Por ejemplo, Cintia subrayaba a los adultos mayores, ¿no? Las tasas más altas se encuentran a partir de los 70 años, ¿no? Y con el grupo más alto son los hombres de 80 más años, ¿no? Sin embargo, bueno, este grupo también presentó una reducción en las muertes por suicidio. Uno puede asociarlo a condiciones particulares de la vida de estas personas, ¿no? Desconexión social, dejan de trabajar, soledad, vulnerabilidad socioeconómica, viven con pensiones miserables, ¿no? La tendencia a la baja durante el último periodo, como muestra el informe, es muy clara, sobre todo en el caso de los hombres adultos mayores más que las mujeres, pero en el caso de las mujeres, las tendencias de la década también tienden al descenso, ¿no? Matías Irraza, yo veía en el chat, hacía una pregunta, ¿no? Respecto a qué políticas podrían haber influido estas tendencias. No lo sé, pero estoy aquí para tirar hipótesis, ¿no? Y abrir preguntas, como les decía. Yo abriría una pregunta respecto a cuál podría haber sido el efecto de algunas reformas políticas durante la última década, en particular políticas de protección social. Y con esto, bueno, sigue siendo durkheimiano en mi aproximación. No tengo cómo responder entregando evidencia para el caso chileno, pero sí existe bastante evidencia a nivel internacional respecto a cómo las políticas de protección social, de mejora del sueldo mínimo, políticas de transferencia monetaria, políticas de protección social en general, se asocian a una disminución de las tasas de suicidio, y también hay evidencia viceversa, como la precarización de los sistemas de seguridad social se refleja en un aumento de las muertes por suicidio en las sociedades. Por ejemplo, esto es lo que se observó en Europa, en países como Italia, Grecia, Portugal, después de la crisis económica del 2008, donde hubo una política de austeridad, ¿no? Los suicidios se dispararon en esos países. Bueno, si uno se hace una pregunta así, y en particular para este grupo de adultos mayores, uno tendría que sin duda levantar una pregunta respecto a cómo el pilar solidario y la pensión básica solidaria, hoy denominada pensión garantizada universal, en torno a los 185.000 pesos, esa reforma
que comienza en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y entró en vigencia para el 60%, primero para el 60% más pobre en 2009, pero el régimen actual comienza a ocurrir precisamente dentro de la década del 2011, mejorándose luego el 2016, después de las marchas de No Más AFP, etcétera, toda esa historia que conocemos muy bien. Eso uno podría, a partir de ese tipo de política, uno podría especular que de algún modo ese tipo de política pública podría haber tenido un efecto en las muertes por suicidio, en particular en este grupo, ¿no? de adultos mayores. Nuevamente, insisto, yo no tengo evidencia para demostrar algo, pero estoy aquí para abrir preguntas, y creo que es una pregunta interesante que es necesario explorar en futuros estudios, y son el tipo de preguntas que este informe permite poner sobre la mesa. Ahora, hay otro grupo etario que es muy interesante, y que es particularmente interesante para mí y para nosotros que trabajamos en el núcleo Milenio IMAI, que es el grupo de adolescentes. Me quiero detener un momento en la disminución de las muertes por suicidio en adolescentes, porque es uno de los grupos que presenta mayores descensos, ¿no? El grupo de 10 a 19 años, y es particularmente interesante la reducción que se produce entre el año 2012 a 2019 para el grupo de 15 a 19 años. Recordemos que el aumento durante los suicidios, durante la década anterior, 2000 a 2010, fue particularmente importante para ese grupo precisamente, ¿no? Y es en ese contexto que se observa esta disminución durante la última década. ¿Cómo podríamos explicar, tratar de entender, interpretar este fenómeno? Se trata de un efecto explicado por la adolescencia como una edad particular, o sea, un cambio en la condición social de la adolescencia y la juventud durante la última década. Se trata de un efecto particular asociado al periodo, ¿sí? Es decir, al encuentro de este grupo etario, la adolescencia, como un momento de la vida y un contexto económico y social que es particular, o se trata de un efecto de cohorte. Podríamos volver a la hipótesis durkheimiana, de hecho, respecto al debilitamiento o fortalecimiento de las formas de integración social y regulación social de esta generación en particular. Bueno, es difícil de responder, pero como esas preguntas son demasiado difíciles de abordar, podríamos ir a mirar algunos indicadores que típicamente son identificados como factores de riesgo del comportamiento suicida, y los datos que hay disponibles, que tampoco son muchos, pero de todos modos existen. Por ejemplo, la encuesta nacional de juventud del INJUV del 2018 mostraba que 7,4% de los adolescentes entre 15 y 29 años ha sentido ganas de terminar con su vida o suicidarse alguna vez, o casi siempre, durante el último mes. Esto aumenta a casi un 20% en el grupo LGBT, ¿no? 7,4% en la población general de 15 a 29, 20% en el grupo LGBT. No tenemos datos disponibles para comparar esta ideación suicida a lo largo del tiempo, pero si consideramos que se trata de un 7,4% que reporta ideación suicida en el último mes, no a lo largo de la vida, en el último mes, no es poco, ¿no? Por otro lado, si miramos otros indicadores por los cuales sí podemos tener líneas de tiempo, ahí la información es un poquito contradictoria, porque, por ejemplo, si miramos la misma encuesta del INJUV, muestra que entre los años 2012 a 2018, el consumo de alcohol y marihuana aumentó en adolescentes y jóvenes, sobre todo el consumo de marihuana. Pero si vamos a mirar otra encuesta, el Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Senda, que es entre estudiantes de octavo a cuarto básico, a nivel nacional, muestra que la prevalencia mensual de consumo de alcohol en escolares disminuyó significativamente durante la década, tanto en hombres como mujeres, aunque el consumo de marihuana aumentó durante la primera mitad de la década, pero disminuyó en el caso de los hombres durante la segunda mitad de la década, mientras que en mujeres aumentó. O sea, a partir de esos datos, que son algunos indicadores que tenemos disponibles como factores de riesgo que identificados del comportamiento suicida, es difícil poder interpretar esta disminución de suicidio en adolescentes. Pero sí hay otro antecedente relevante a considerar en términos de política sanitaria, ¿no? Volviendo a las preguntas que aparecían en el chat. Producto de las proyecciones de las tasas de suicidio que se realizaron en el año 2010, se incluyó la reducción de la mortalidad por suicidio en la adolescencia como una meta sanitaria de la década, ¿no? De la Estrategia Nacional de Salud 2010, 2011, 2020. ¿Sí? Está la reducción del suicidio en este grupo como una prioridad de salud pública. Y eso condujo a fortalecer sobre todo la prevención a nivel selectivo, ¿no? Indicado, focalizando algunas acciones, la Estrategia Nacional de Salud, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. En este grupo en particular
al final de la década ya es muy relevante la publicación de la guía de recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos escolares del MinSal, que es difícil atribuir a ese tipo de política en particular esta reducción porque se implementaron a partir de los últimos años de la década, pero sin duda que durante la década, durante este periodo, el suicidio en población adolescente fue una prioridad y probablemente algo de eso tiene que estar reflejado en estos resultados, en esta tendencia a la baja. Lamentablemente, bueno, yo no conozco al menos indicadores de su implementación. Y no sé qué tiempo me queda, voy cerrando. ¿Sí? Estamos en el tiempo, Álvaro. Ya, simplemente menciono algo respecto, o lo dejo después para después, conversar acerca del suicidio en pandemia, que es lo que mencionaba al final Cintia. Si quieren, lo podemos comentar después. Gracias. Tienes el micrófono. Entonces, muchas gracias, Álvaro. En el fondo, yo creo que efectivamente el cambio de tendencias en relación a pandemia es algo de lo que tenemos que conversar ahora. Dejo entonces la palabra al doctor Gonzalo Valdivia y luego seguimos con esa discusión. Muchas gracias. Y agradezco también la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones sobre este importante tema y sobre el aporte de este informe. Voy a hacer un punteo para no extenderme en demasía y poder estimular la conversación. Bueno, el primer término es muy positivo tener la posibilidad de poder conversar utilizando información disponible y rigurosa. Y claramente la mortalidad es uno de esos indicadores en los cuales debemos poner especial atención por la importancia del proceso y por lo complejo que resulta finalmente establecer las causas de muerte. Por tanto, se entiende estos espacios de retraso, rezago respecto a la información porque la validación es fundamental. También es muy importante los resultados generales que muestran una tendencia a la disminución en términos de los riesgos con las particularidades que se nos han presentado en el informe. Y por lo tanto establece un desafío muy significativo para el Ministerio y en general para todo el sistema de salud, buscar las estrategias adecuadas, pertinentes y oportunas para seguir disminuyendo. Y uno ya sabe que cuando alcanza cierto umbral de reducción, los esfuerzos probablemente requieren una capacidad crítica para buscar nuevas e innovadoras estrategias, quizás distintas o complementarias a las anteriores, para seguir esa tendencia virtuosa de la disminución, que es lo que uno quiere, en particular por una causa de muerte, además que es prevenible, multicausal y que tiene raíces por fuera del sistema de salud, apuntando a todas las capacidades de la comunidad y de otros sectores que contribuyen en las bases fundamentales del problema general del suicidio. Una primera reflexión, yo creo que el análisis del periodo abarca elementos importantes de transformación y de cambio en el sistema de salud y nos deja puertas también como situación basal para poder, ojalá, ir entendiendo con mayor capacidad lo que ocurre después del cierre de esta evaluación temporal. En salud pública nos interesa la frecuencia, nos interesa también la dinámica con la que aparecen los problemas de salud, pero también las tendencias y buscamos de alguna manera establecer las razones para los quiebres o los cambios de esas tendencias y comprender mejor la presentación de un problema de salud que es tan variante. Es bien interesante la presentación de Álvaro, que me hizo reflexionar que estamos en presencia de un problema de salud que responde en forma bastante rápida y aguda a condicionantes económicos, por ejemplo, estilos de vida o procesos de transformación que llevan de pronto a los países a mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero también en particular países como el nuestro muy lábiles a cambiarlas bruscamente producto de desastres naturales, circunstancias de conmoción en la población, cambios sociales, malestar social. Y eso significa que este problema debemos entenderlo, digamos, como una especie de situación endémica sobre la cual se agregan circunstancias particulares que hacen cambiar su tendencia. Eso es bien interesante para poder emitir un juicio de mayor profundidad sobre los cambios.
lo que nos deja esta información de base es que el periodo que le sucede se caracteriza, digamos, fundamentalmente por recoger dos hechos que me parece que debemos tomar en cuenta. El primero, el malestar social a partir del año 2019, y posteriormente la emergencia sanitaria, que todavía no terminamos de cerrar y vivir, y que ha generado, digamos, estrés desde el punto de vista poblacional, y particularmente los hechos que genera, digamos, los movimientos del año 2019, dejan entrever una situación de apremio emocional relevante en la población chilena. Y eso nos ha permitido, nos está permitiendo poner especial atención a la capacidad de respuesta de los sistemas de salud frente a ese tipo de circunstancias muy particulares. Ahí pienso que como tarea para el periodo que viene, así como será absolutamente necesario y correcto que así ocurra, evaluar globalmente el desempeño de nuestro sistema de salud frente a la emergencia sanitaria, además de poner énfasis en la capacidad de respuesta de nuestros dispositivos de salud, también reflexionar sobre la necesidad de establecer alguna línea basal de poder tener capacidades para evaluar la capacidad de respuesta a problemas de salud mental que pueden tributar precisamente en lo que nos convoca hoy día. Esa es esta es una instancia muy importante como para fortalecer las capacidades nacionales respecto de los diseños y la forma en que los sistemas de salud responden específicamente a las problemáticas de salud mental y en particular, ¿cierto?, del suicidio. En mi modesta opinión, no es tan visible la capacidad de respuesta, así como tampoco fue tan visible en el año 2010 cuando tuvimos una emergencia sanitaria que logró conmocionar emocionalmente al país. Tampoco tuvimos la sensibilidad para identificar y juzgar la capacidad de respuesta en materia de salud mental para esa emergencia. Creo que el informe releva un aspecto fundamental, la necesidad de mantener y fortalecer las instancias de vigilancia en salud pública, más que vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud pública sobre esta temática. ¿A quién le cabe duda de que esta categoría de problemas satisface pero ampliamente todos los criterios habitualmente necesarios de satisfacer para ser considerado objeto de vigilancia? Sin embargo, también ofrece una oportunidad para mejorar estos sistemas de vigilancia, enriquecerlo con variables o descriptores que vayan matizando de alguna manera mejor la capacidad de ver sus cambios y oscilaciones y entender las razones de eso. Aspectos como género, estaba viendo las preguntas del chat, origen étnico, situaciones de vulnerabilidad social, particularmente durante la infancia, los temas de violencia, aspectos de discapacidad, la relación con el trabajo. Es muy interesante que la mayor cantidad de muertes por suicidio ocurren precisamente en la laboral de las personas. Por cierto, patologías y enfermedades mentales muy determinadas, la situación de los migrantes, por ejemplo, y las situaciones de análisis según identidad y según identidad de género y orientación sexual también son elementos que progresivamente deberíamos estar considerando en los sistemas de vigilancia. Me llamó mucho la atención algunas cifras. Yo creo que en salud pública tenemos que estar atentos, por cierto, a los riesgos, y eso son las tasas, pero también a los números absolutos, ¿no? Y sin perjuicio que hay buenos resultados en términos de reducción de riesgo en población joven, lo cierto es que para mí me conmueve ver que el promedio y la mediana de edad de suicidio está alrededor de los 40 años. El promedio está desplazado a la izquierda, indicando que esto es una situación que aparece tempranamente. Habrá que juzgar técnicamente a partir de qué edad conviene quizás mirar globalmente este tema, atendiendo una pregunta del chat sobre si los 10 años, digamos, convendría analizarlos separadamente. Pero en concreto hay una cantidad importante, el mayor número absoluto de suicidios ocurre en personas jóvenes. Y por el lado de los riesgos, los mayores riesgos ocurren a partir de los 70 años, quizás un poquito antes, si uno pudiera observar con detalle los quiebres en las curvas utilizando metodologías que hoy día disponemos,
para identificar esos cambios. Entonces se produce este contraste entre que el mayor número absoluto proviene de gente más joven y los riesgos están focalizados en personas de 65 años y más. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las estrategias de intervención, yo creo que hay una señal súper clara para la autoridad sanitaria y para el país en general, en matizar las intervenciones de carácter poblacional, más bien abiertas, sin distinción de riesgo en población joven, ojalá tempranamente ofrecidas a la comunidad, y posiblemente, y atendiendo a los comentarios de Álvaro en su intervención, estrategias de focalización, no solo sanitaria, que permitan reducir ese riesgo en las personas mayores, y en particular tratar de entender también por qué los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres sobre ese punto de quiebre. Logré identificar con los datos del informe que este diferencial que hay, esta diferencia entre relación de suicidios hombre y mujer, alcanza hasta 16 veces para los hombres mayores de 70 a 75 años. Y eso significa que desde el punto de vista de la política pública probablemente hay que tender de una lógica más bien de equidad vertical, e ir a atender específicamente ese grupo de edad y identificar elementos de protección y de prevención secundaria para sustraer de ese riesgo a ese grupo de edad. Bueno, la mortalidad en estadísticas de salud y en general en problemas de esta naturaleza, ¿cierto? Uno podría pensar que el suicidio tiene esta doble dimensión. Es una enfermedad aguda en el sentido de que toda la lógica que está en el camino que recorre una persona hasta que finalmente se suicida puede ser relativamente agudo, gatillado por circunstancias biográficas puntuales, pero también se entiende que hay contextos de base que quizás le dan una connotación de una causa de muerte que se orienta más bien a una condición más bien crónica. Y en ese sentido, bueno, la mortalidad nos da una visión puntual en esta trayectoria, digamos, de eventos que se suceden hasta terminar con la muerte por suicidio, y tiene la cualidad de aportarnos para matizar y describir el problema en términos generales. Pero sin duda hay otros elementos que no son capturados por la mortalidad y que pueden ser generativos de preguntas, como me ocurrió al revisar el informe, en relación a la paradójica información que ofrece la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-17. ¿Es cierto? En el recuadro que el informe contiene, se pregunta una muestra representativa de personas de 15 y más años respecto a la ideación suicida, a la planificación de alguna estrategia para cometer suicidio, y finalmente sobre si ha tenido una acción conducente en algún momento con o sin éxito, y el que respondió claramente no fue exitosa. Por lo tanto, están los tres elementos recogidos en una muestra de personas de 15 y más años. ¿Qué es lo que es lo paradójico? Primero, que esta relación tan clara, digamos, de mortalidad hacia la mayor mortalidad en hombres no se observa en ese recuadro. De hecho, la ideación suicida es significativamente mayor en las mujeres que en los hombres. Y esos diferenciales respecto a la planificación y alguna acción concreta dirigida hacia cometer un acto suicida tampoco se ocurre. Entonces hay una cierta paradoja que tendremos que tratar de plantear como alguna pregunta para identificar acciones que nos permitan actuar preventivamente antes de la mortalidad para interceptar tanto el tema de la ideación como la planificación. En esa misma tabla, respecto a la Encuesta Nacional de Salud, se presentan los datos desagregados sobre el nivel de instrucción. En la Encuesta Nacional de Salud utilizamos habitualmente el nivel de instrucción como un estimador, un proxy del nivel socioeconómico, las cualidades de atrapar los condicionantes de nivel socioeconómico están muy bien fundamentadas en la literatura. Y también podemos observar algunos diferenciales según el nivel de instrucción, en particular para la ideación suicida, donde el diferencial, digamos, la diferencia relativa que hay entre los estratos de menor
y mayor nivel de instrucción alcanzan hasta 2.7 veces en riesgo, digamos, para las personas con menos instrucción. No es tan claro para la planificación y para la acción concreta tendientes al suicidio, pero eso también nos está identificando probablemente que tenemos señales de ya las conocidas inequidades sociales que son productos de temas estructurales, de nuestros determinantes sociales y también de condiciones de determinantes sociales intermediarios que sabemos que son adversas. Las conocemos muy bien en materia de salud mental y han sido recogidas en los distintos planes y programas y se hacen también patentes a partir de la información de la Encuesta Nacional de Salud. En ese sentido, creo que es adecuado la utilización de otras fuentes de información que logren matizar, triangular mejor la comprensión sobre el fenómeno del suicidio, y en ese sentido, muy interesante también utilizar información respecto a calidad de vida y aspectos del trabajo, porque sabemos que el trabajo también puede ser un factor que puede estar influyendo de alguna manera, digamos, por las características y condiciones de precariedad laboral sobre este tema que nos convoca. Quisiera comentar algunos elementos que también recogí del chat, ¿cierto? Álvaro comentaba respecto al por qué la población chilena, en comparación con países de América Latina, particularmente de Sudamérica, muestra reducción a diferencia del resto de los países. Yo concuerdo con Álvaro probablemente que esto tiene que ver con características más bien del mundo de la sociología, y haciendo un contrapunto con la explicación que él proveía respecto a la fragilidad de la cohesión social, probablemente tenemos que apuntar a características individuales de la población chilena que podrían darle, digamos, alguna capacidades particulares para comportarse de forma distinta y en particular en condiciones de emergencia sanitaria. El informe releva la necesidad de profundizar el conocimiento de la historia natural del suicidio en nuestro país, en particular enriqueciéndolo con la perspectiva de los determinantes sociales. Me parece que también hay una muy buena oportunidad de utilizar las perspectivas de análisis, digamos, en ciclos de vida, y ver las evoluciones desde la edad más temprana hasta identificar opciones de prevención de acuerdo a las tasas de riesgo que se han presentado en este informe. A mí me preocupa el tema de la proyección post-pandemia. Me llamó mucho la atención los datos que mostró la doctora Zavala respecto a la progresión de estos datos preliminares. Si ustedes se fijaron, en el año 2020 la brecha entre hombres y mujeres se cerró bruscamente. Y tuvimos un periodo donde hubo una disminución importante de la mortalidad. Me parece que esos hechos deben ser recogidos por nosotros y por los sistemas de salud. Uno piensa, si los datos efectivamente tienen la robustez que pienso que deben tener, digamos, por la calidad de las estadísticas, eso significa que tenemos la necesidad de intuir por qué, frente a una disminución de acceso a los recursos sanitarios, disminuyeron las tasas de suicidio. Y eso apela probablemente a capacidades que se dieron por las condiciones de reclusión, de confinamiento, a situaciones de vida un poquito distintas. Temas de acompañamiento, probablemente las personas que estaban en la trayectoria de riesgo de suicidio, al tener la posibilidad de estar en contacto con más personas, generó situaciones de inhibición o quizás de contención con aspectos y capacidades de las comunidades que tenemos que rescatar y probablemente incorporar en las prácticas de los modelos de atención en todos los dispositivos de salud mental que nuestro país tiene. Creo que es importante tratar de seguir con mucha detención las enseñanzas que provienen en el periodo pospandémico. Lo que se observó en los datos mostrados por la doctora Zavala concuerda con algunas revisiones o síntesis de evidencia que yo al menos he podido revisar en países nórdicos,
en Europa respecto a la disminución de las tasas de suicidio en el periodo de la pandemia, pero también hay cierto alineamiento general sobre la preocupación en un eventual rebrote en condiciones de post-pandemia, en particular en el grupo de niños, niñas y adolescentes, que en nuestro caso estuvieron casi 2 años y todavía lo están con cierta restricción, con dificultades de acceso a los sistemas educacionales. Que un niño no aprenda a leer a los 6 años y le aprenda a los 7 años no es inocuo. Hay riesgos, hay consecuencias, y que sabemos por la teoría de los determinantes sociales y los efectos a largo plazo, que algunos de estos efectos no son recuperables y son acumulativos. Ya tenemos algunas señales preocupantes sobre signos de violencia, sobre todo en los entornos educacionales, que nos hace probablemente poner especial énfasis en los cuidados y en la vigilancia en los periodos posteriores a la pandemia. Finalmente, con esto cierro, también hay aquí oportunidades bien interesantes. Estamos en proceso de poner en marcha lo que van a ser nuestros objetivos, estrategias de salud para el próximo decenio. Y creo que es importante también volver a mirarla, reforzar los mecanismos de vigilancia y seguimiento de muchas problemáticas de salud, y esta es una relevante, y en particular la de salud mental me parece de especial prioridad para los periodos que siguen. Bueno, y avanzar en nuestra conversación ciudadana respecto a las formas que estructuralmente los sistemas de salud tienen que abordar estas problemáticas, ya sea por la vía de fortalecimiento de sus programas, y particularmente programas de salud mental, o avanzando hacia la discusión que se ha detenido un poco por razones totalmente entendibles del diseño de una ley de salud mental para nuestro país, que puede tener quizás la capacidad estructural de ofrecer una buena respuesta, y también la oportunidad de ofrecer la garantía quizás de mejorar la disponibilidad de recursos, la formación de personas y sobre todo mejorar los recursos destinados a la protección de la salud mental. Muchas gracias. Termino acá y disponible para la conversación. Muchas gracias, Gonzalo. En el fondo, le vamos a pedir a Álvaro también que te quedes conectado, se quede conectado Álvaro, digamos, para cerrar con un comentario final, con alguna última pregunta en el fondo para la reflexión. Yo quisiera, antes de eso, dar 2 avisos y contestar un par de preguntas del chat, ¿no? El primero es que el informe va a estar publicado el lunes en la página web de epidemiología, desde donde va a estar de público acceso, por lo tanto lo pueden descargar. Además, en relación a algunas de las preguntas bien específicas del chat, quizá destacar el trabajo del DEIS, del Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio, que es quien valida y homologa la data de mortalidad en general y de suicidio en particular. La metodología usada en la última década es semejante, por lo tanto la data es comparable a diferencia de lo que pasaba previamente, ¿no? Y eso es una de las cosas de las que en nuestro país nos orgullecemos en relación a la calidad de la data estadística que somos capaces de levantar. Justamente por los procesos de validación es que esta data tiene un retraso de 1 año, incluso un poco más. Por eso, además, hay muchas preguntas en el chat en relación a mortalidad por suicidio en poblaciones específicas. Nosotros tenemos data de la Encuesta Nacional de Salud y de otras encuestas en relación a ideación suicida, incluso planificación suicida, que preguntamos en la última vez, y esa la podemos asociar a través de otros de cruces de información a ciertos elementos de vulnerabilidad, ¿no? de la población que se levantan en la encuesta. En general uno en las encuestas hace otras preguntas. Pero en el fondo la base de mortalidad por suicidio tiene data que es directamente levantable, ¿no? Por eso habitualmente lo que nosotros tenemos asociado es género, edad, zona geográfica, pero probablemente una de las áreas a avanzar en que el aporte de la academia va a ser muy trascendente es en cómo uno a través de muestras probablemente pueda asociar esa mortalidad mucho más dirigidamente a niños bajo custodia del Estado, a población LGTBI2+, o en el fondo a personas que han sufrido violencia de distinto tipo, no solo de género. En nuestro país tenemos conflictos sociales,
geográficos, ¿no? La población migrante, etc. O sea, yo creo que ahí hay un espacio desde la academia para el trabajo y el desarrollo de información que es bien importante. Quizá también relevar que en relación a las políticas priorizadas o a qué políticas pudiesen influir, tomando lo que decía Álvaro y lo que decía Gonzalo, o sea, es difícil porque el suicidio es un fenómeno multicausal, que no solo está asociado a enfermedad mental, no solamente son personas con trastornos mentales quienes cometen suicidio. Por lo tanto, lo más probable es que independientemente de que estos espacios nos ayuden a construir política que se pueda focalizar en ciertos grupos, que nosotros identificamos como grupos de mayor riesgo o grupos clínicos, las dos posibilidades, son las políticas generales de bienestar social las que probablemente han influido en el descenso sostenido, que mejoran o que interaccionan sobre determinantes sociales y entonces mejoran las condiciones generales de la población. Finalmente, en salud mental es bien evidente, y hay mucha información al respecto, el trabajo en torno a educación, a vivienda, a justicia, a transporte, o sea, a todo el resto de las políticas influye en la calidad de la salud mental de la población fuertemente. Y por último, y con esto para dejarle el espacio de cierre, nos quedan unos últimos minutos finales a nuestros expositores en relación a lo que se ha visto en términos de pandemia. Una de las hipótesis en la literatura que probablemente es potente tiene que ver con el acceso a métodos. En Chile, en el fondo, un porcentaje muy alto de las muertes por suicidio tienen que ver con métodos en la línea del ahorcamiento, ¿no? Entonces, en el contexto de pandemia y del encierro, claramente el acceso a métodos fue mucho menor y probablemente la cohesión interna en las familias, la cercanía física muy concreta en el contexto de estar en el fondo en cuarentenas prolongadas, también tuvo un factor importante. Entonces, con estas dos declaraciones, yo le dejo la palabra 5 minutos a Álvaro, 5 minutos a Gonzalo, para que podamos cerrar, estamos ya pasados la hora, pero para escuchar sus impresiones y cuál es su mirada en relación a lo que se podría venir o a qué estrategias específicas pudiésemos implementar en relación a esto. Bueno, sí, muchas gracias, Cintia, también muchas gracias a las personas que hicieron preguntas en el chat. Quiero decir brevemente respecto a la cuestión de la que mencionaba Cintia sobre la investigación en suicidalidad y cómo podemos colaborar. Yo creo que precisamente un ámbito relevante tiene que ver, y para contribuir a este tipo de informes, tiene que ver con cómo vamos a entender suicidalidad, desde la ideación a la muerte por suicidio, como un continuo o como un fenómeno discontinuo. Hoy en día hay una discusión en la literatura internacional respecto a si entender el paso de la ideación a la muerte por suicidio como algo más bien lineal, como una escalada, o más bien se trata de fenómenos que tienen sus propias particularidades, sus propios predictores, ¿sí? Fenómenos distintos, ¿no? Y para avanzar en eso, bueno, necesitamos mejores datos de ideación suicida, planificación, de intento de suicida, etc. Con esto obviamente no estoy diciendo que no sean uno de los principales factores de riesgo, sino que estoy diciendo de que no necesariamente tenemos que suponer de que la suicidalidad es un continuo al modo de una escalada. Respecto a al suicidio en pandemia, bueno, nosotros escuchamos hablar muchas veces al principio de la pandemia de que había que estar atento respecto al posible aumento de las tasas de suicidio en los países. Hubo proyecciones al respecto, la misma OMS participó de esas proyecciones. La metáfora de que estábamos en un contexto de tormenta perfecta porque distintos factores de riesgo del suicidio estaban aumentando, desempleo, crisis económica, muertes de familiares, etcétera. Contribuía a este discurso social, y sin embargo lo que se ha observado en gran parte de los países de ingresos medios y altos es que el suicidio o se ha mantenido estable o ha disminuido. El caso de Chile, bueno, como mostraba Cintia, es que ha disminuido, ¿no? Si en el periodo de la década anterior había en torno anualmente 1.800 muertes por suicidio, en 2020-2021 eso llegó en torno a 1.500 muertes por año, ¿no? Entonces es una reducción significativa. No es raro que en contextos de crisis, por ejemplo, creo que Tomás Bader lo decía en el chat, como desastres naturales o crisis, se produzcan fenómenos de reducción de tasas de suicidio, ¿sí? Nuevamente, desde una perspectiva sociológica, esto podría explicarse como un aumento de la cohesión social en contextos de crisis, ¿no? O sea, esta experiencia compartida de la crisis podría conducir a un fortalecimiento de los vínculos sociales, ¿no? Bueno, con un colega economista, Fabián Duarte, hicimos un estudio precisamente utilizando los datos de Chile del 2020, y ahora lo estamos actualizando para el 2021, y lo que observamos es que evaluamos la relación entre cambios de la mortalidad por suicidio en contexto de pandemia en Chile con las cuarentenas.
utilizamos un método de diferencia en diferencia, comparando comunas en cuarentenas versus comunas no en cuarentenas, con su tendencia anterior, evidentemente, y lo que ocurrió en el año 2020, y resumiendo brevemente, lo que observamos es que las cuarentenas tuvieron un efecto en la reducción del suicidio. No explican completamente esa reducción, pero sí una parte de esa reducción, ¿sí? Las comunas que estuvieron en cuarentena muestran menor cantidad de muertes por suicidio que aquellas que no estuvieron. Una hipótesis para explicar esto tiene que ver con que las cuarentenas podrían haber cumplido un rol de un factor disuasivo contextual, ¿sí? Lo que mencionaba el profesor Valdivia, ¿no? El hecho de estar acompañados, el hecho de estar vigilados por otros, disminuye la probabilidad de pasar al acto, ¿no? Nuevamente, esto no explica que haya menos ideación suicida necesariamente, ¿no? Sabemos, la paradoja que se produce en pandemia es que sabemos que los síntomas ansiosos y depresivos aumentaron en el contexto de pandemia, sobre todo al inicio, pero los suicidios disminuyeron. Entonces hay una salud mental deteriorada, disminuyeron los suicidios probablemente por esta cuestión contextual, pero en un contexto en que estas cuarentenas se están levantando, se relajaron y se levantaron, bueno, estamos ante un escenario que tenemos que poner mayor preocupación, y los datos que mostraba Cintia de los últimos meses probablemente van en esa dirección, un fenómeno que se observó en Japón meses atrás. Tuvieron una reducción inicial de las muertes por suicidio al principio de la pandemia y luego un rebote, ¿sí? Y un crecimiento acelerado. Entonces hay que estar muy atento a ese tipo de fenómenos. Muchas gracias, Álvaro. Gonzalo. Gracias. Interesante estas reflexiones que apunta a tener una especial sensibilidad y capacidad de mirar lo que ocurre en los tiempos que están corriendo, cuando empiecen ya a movilizarse las mayores libertades de movimiento, disminuye también la percepción de riesgo y volvamos más bien a una situación de vida rutinaria. Concuerdo absolutamente que la reducción de la mortalidad por suicidio en el periodo de más intenso confinamiento es más bien un hecho contextual de las condiciones de vida y relacionamiento, pero no necesariamente guarda relación con una situación de base, digamos, de peor salud mental. Pero ahí también apelo a las capacidades para identificar los elementos de contención y protección familiar en entornos de reducción de movilidad que pueden ser rescatados. A mí lo que me surge desde esa lectura es la necesidad del acompañamiento, en particular de las personas que están en esas condiciones de tanta fragilidad. La segunda reflexión es que, como lo hemos hecho hasta ahora en nuestro país, que hemos atendido al foco clínico individual para entender la fenomenología, los fenómenos complejos de multicausalidad, la contribución de cada uno de esos elementos tributando el riesgo de suicidio, también está la necesidad de mirarlo en el contexto poblacional. Me parece a mí que eso es súper relevante. Y yo pongo especial solicitud a personas que están aquí representando a la autoridad sanitaria para, primero, no perder el ritmo de las encuestas poblacionales en salud, que son instrumentos de vigilancia en salud pública súper relevante, primero para ver el curso y la efectividad de nuestras políticas y nuestras decisiones de protección poblacional, pero también seguir el curso de esas intervenciones en el tiempo, y esas pueden ser mejoradas. Afortunadamente, la última encuesta de un módulo de salud mental que fue extraordinariamente importante, pero tenemos deudas pendientes, acercarnos al mundo, digamos, de la salud mental de los niños, ver la evolución temporal. El sueño de un profesor mayor como yo es ver que ojalá podamos tener estudios de seguimiento, estudios de paneles para ver las trayectorias con efecto de cohorte, como mencionaba Álvaro, que son cosas sumamente importantes, enriquecerlas con aspectos de calidad de vida y salud. Nuevamente, volver a retomar las encuestas vinculadas con el mundo del trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores, que me parece súper relevante, sobre todo por los cambios sociales, políticos y los entornos laborales. Y la última reflexión, es efectivo que los países que avanzan en procesos importantes en sus transiciones en salud, recordándoles que hay transiciones nutricionales, económicas, de otros índoles, pero en transiciones de salud, demuestra que países que están allá a la derecha, bien avanzados, no caen en la gloria, digamos, ¿eh? Al contrario,
se les vienen encima problemas de salud cuya historia natural es nueva para ellos. Lo que ocurre en países nórdicos, la situación del Japón, antes de lo que estamos viviendo respecto al suicidio, indican que todos los cuidados que tienen que ver con calidad de vida y sobre todo salud mental pasan a ser prioritarios, y con todas sus derivadas, ¿eh? Las políticas de control de consumo de sustancias, el tabaco, el alcohol, el acercamiento a la prevención del uso de drogas y sustancias de esa naturaleza pasan a ser fundamentales porque son lecciones aprendidas del mundo en desarrollo. Tiene como una especie de vuelta en ese sentido, y me parece a mí que una vez que pase esta situación de emergencia sanitaria, estoy completamente de acuerdo. Digamos, alguien puso en el chat, bueno, este informe da cuenta del periodo previo a eso, pero tal como lo señalaba, es la línea de base que siempre es tan importante en salud pública para tener evaluaciones objetivas de los logros, tener una línea de base. Y yo creo que esta, en términos de mortalidad, la ofrece. Por lo tanto, insisto en que tengamos especial sensibilidad para acompañar el buen diseño de las políticas públicas en los escenarios que vienen, que son complejos, me parecen a mí. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos quienes estuvieron conectados. Alejandro, ¿quieres dar unas palabras al cierre? Sí, vamos a cerrar ya la actividad. Estamos súper pasados de la hora, pero la discusión está súper interesante y obviamente esto nos invita a seguir discutiendo sobre esta temática. Lo importante es que nos hemos quedado con algunas ideas importantes, que la problemática de la prevención del suicidio debe ser abordada por el intersector. Esto tiene causas multifactoriales, donde los distintos ministerios podemos trabajar en conjunto y, por supuesto, la sociedad civil organizada, la sociedad científica, tiene mucho que aportar. Comentarles y reiterarles de que este informe va a estar publicado prontamente en la página de epidemiología. Ahí van a tener acceso a esta información. Y bueno, comentarles también que el programa de prevención del suicidio que lleva el Ministerio de Salud prontamente va a ser reformulado con la evidencia que tenemos hoy en día. Vamos a necesitar un trabajo territorial también. Así que vamos a tener novedades a mediano plazo al respecto. Tenemos toda una planificación para eso. Y bueno, también comentarle de que la vigilancia de este fenómeno debe seguir, de ahí que vamos a seguir trabajando en los distintos departamentos de epidemiología, de estadística e información de la salud, obviamente el departamento de salud mental y salud mental en redes también. Así que, bueno, reiteramos nuestros agradecimientos a Álvaro Jiménez, al profesor Gonzalo Valdivia, que también fue mi profesor. Obviamente a Bert Kienfe por su gran exposición, y él fue representante de los distintos equipos que trabajaron en este informe. Y finalmente a Cintia Zavala también como jefa del Departamento de Salud Mental. Bueno, les agradecemos su participación, agradecemos a todos los participantes y bueno, quedaron muchas preguntas, pero esta era la finalidad de esta jornada, de abrir este tema, posicionarlo y ojalá darle la relevancia que merece. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias. Felicitaciones por el informe. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que participó en la realización de este informe y gracias a los expertos por su gran conocimiento. Creo que ahí salimos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Álvaro. Estuvo muy entretenido la discusión. Gracias, Bert, también por la invitación. Yo no sé si salimos, pero sí, súper.